Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrega de Directo a la Fuente. Esta nueva propuesta que trajimos a la pantalla de Somos Salta, Cablevisión, por la señal 2, todos los sábados a las 10 de la mañana, una hora para entrevistar mano a mano a dirigentes políticos, a candidatos, porque este año es electoral, a dirigentes, a legisladores, a referentes sociales también, sobre temáticas diversas, temáticas atemporales, que son del interés de la gente, que están en la agenda común también y que necesitan justamente de planteos o respuestas. Y justamente esa es la idea, traer un tema que sea del interés de todos ustedes también e ir directo a la fuente, sin intermediarios, sin triangular a veces la información, sino ir justamente directo a la fuente para conseguir esas respuestas o bien esos planteos que luego podemos transferirlos, ¿sí? Podemos ser de nexo con los que tengan tal vez respuestas a esas temáticas. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de seguridad vial, de educación vial, de siniestros viales, de accidentes de tránsito y todo lo que respecta a esta materia. Y lo vamos a hacer con un referente de esta temática, con una persona civil, un civil de la sociedad. No es funcionario, no es legislador, lo conocemos hace un tiempo ya, porque surgió lamentablemente por la muerte de su hijo en un siniestro vial. Antes casi todo era o se denominaba accidentes de tránsito. Bueno, no, vamos a especificar ahora cuándo es accidente, cuándo es siniestro. Y lamentablemente decía que por la pérdida de su hijo, de Marcos Córdoba, es que él toma esta trascendencia y se crea, recordemos, la Comisión de Familiares en Lucha contra la Impunidad, que también surge justamente por este segundo punto, ¿no? La demora en obtener una respuesta de la justicia, al menos una justicia terrenal, porque para los creyentes después habrá una justicia divina. Hoy lo tenemos aquí con nosotros a Raúl Córdoba, a quien vamos a saludar y a entrevistar justamente al respecto. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo le va, estimado? Gracias por la invitación de parte de la familia y de parte de la Comisión de Familiares. Tuvimos una experiencia de vida muy trágica hace ya 9 años y 8 meses. Esto fue el 12 de agosto del 2007, un día domingo, un día del niño. ¿Quién les habla? Mi señora Marcela, Raúl Ezequiel, mi hijo mayor, Marco, a quien perdimos en el siniestro vial, y Leandro José salíamos a festejar el Día del Niño. Y acá en la rotonda de Limache no existía en ese momento el sistema de guardarrail. Nosotros veníamos de sur a norte y bajando el puente de la rotonda, de norte a sur, lo hacía Humberto Gabriel Morales en un Clio de la remisera Salta. Y bueno, se encuentra abajo con la colectora, digamos, del jockey, con Osvaldo Obando, que es un abogado también del Poder Judicial, que venía conduciendo su Fiat Duna blanco. Hay un roce entre ellos y lamentablemente el auto de Morales se eleva por la potencia y el impacto del primer impacto y se cruza de plata banda. Al cruzarse de plata banda, nosotros ya es una cuestión de segundos, la verdad yo estaba conduciendo el vehículo, mi auto, no esperaba bajo ningún punto de vista porque hay una plata banda que divide la circulación, que se cruce de carril justamente un vehículo. Entonces cuando fue una cuestión de segundos nos impactó el auto de Morales y en ese impacto Marco venía sentado detrás mío, recibe un fuerte golpe en su cabeza y pierde la vida instantáneamente. Y bueno, como dice usted, a partir de eso nosotros, después de haber hecho un duelo, de haber recuperado a los otros chicos que estaban con lesiones, con mi señora, a los 6 meses tomamos la decisión, ya conociendo en parte lo que se nos venía en el sistema judicial,
porque bueno, justamente recurrimos a nuestro abogado en primer término en lo civil, que es Ignacio Fría, y él nos explicó el conflicto que es el sistema judicial para el siniestro vial o para el homicidio culposo, que es la carátula que tiene, digamos, en este caso, el expediente de cualquier persona que ha perdido la vida en un siniestro vial, así ingresa al sistema judicial. ¿Y ahí, Raúl, ustedes estaban avisorando impunidad en este caso? Sí, exactamente, porque bueno, en el diálogo que teníamos con los abogados, nos comentaban ellos que esta problemática de la siniestralidad vial, del homicidio culposo, el 99% de los casos no recibe condena de prisión efectiva. Existe el juicio abreviado, donde interviene justamente el juez, el fiscal y el abogado defensor, ni siquiera interviene la querella, digamos, del que ha sido víctima. Existe la probation, que son actividades comunitarias, pero te reitero, no solamente en la provincia, sino a nivel nacional es de público conocimiento que las personas no iban a prisión efectiva. Entonces nosotros considerábamos que era totalmente injusto, porque habíamos perdido una criatura de 10 años, teníamos que rearmar todo un sistema familiar nuevo. Te quiero hacer ver que mis otros hijos tenían 13 años y 3 años. A una criaturita de 3 años hacerle ver la ausencia, haber visto la muerte de su hermano, porque somos sobrevivientes, nosotros estábamos dentro del vehículo, la tragedia podría haber sido mucho mayor todavía, y a un chico de 13 años hacerle ver que la vida es importante, que su futuro realmente puede ser mejor, o sea, todo un cúmulo de situaciones en cual nosotros las graficamos justamente como un rompecabezas. Que uno tira en la mesa, las piezas se esparcen por todos lados y hay que tener la paciencia, la sabiduría, la habilidad, el amor a la familia, la fortaleza para empezar a unir esas piezas del rompecabezas. Y entender sobre todo que al final de armar el rompecabezas va a haber un espacio vacío de una pieza. Eso es lo más duro, digamos. Claro. Y en el medio de todo esto, ¿no? De la lucha, de las primeras presentaciones en Ciudad Judicial, de sentir que iban para la impunidad, que no iba a haber justicia, en el medio es cuando se arma esta comisión de familiares de lucha contra la impunidad, ¿o sí, ¿o nosotros como familia, digamos, te reitero, mi señora aprendimos a manifestarnos, esa es la intención, a manifestar lo que nos pasó. Mi señora Marcela, ella hizo todo un trabajo por internet, buscando espacios de lo que es tratar el duelo. Y bueno, yo en este caso era el que salía a la calle, digamos, a ver qué es lo que pasó, qué es lo que nos pasaba en ese momento, porque lamentablemente la siniestralidad vial se seguía cobrando vidas humanas. Entonces mi señor armó una cartilla que la denominó El dolor de una madre salteña, donde está la historia de Marco y el por qué nosotros íbamos a comprometernos como padres para que por lo menos exista una visión de que a pesar de lo que no ha pasado, existió una justicia del hombre que pudo o tuvo o terminó siendo justa. Ese era el ideal que teníamos en ese momento. Y bueno, se hizo una página web de Marco, hicimos la cartilla, fuimos y golpeamos puertas, ahí es donde empecé a conocer yo también a legisladores, a concejales, a empresarios, y a tocar puertas porque veía que se me venía también encima que no iba a tener justicia. Porque de entrada te dicen esto te va a llevar por lo menos 3 o 4 años. Claro. Inclusive nosotros en el 4º aniversario de Marco se produce en este caso también un hecho muy importante que conmovió a la ciudadanía salteña, que fue el asesinato de las turistas francesas en el mes de julio del 2011. Nosotros íbamos por el 4º aniversario de Marco. Y también se producen los hechos de homicidios de Diego Esper, el de Cintia Fernández, ya venía la desaparición de Cristian Fernando Lunas, el homicidio de Enrique Corregidor, el chico que jugaba en Villa San Antonio, y otros hechos también que estaba el de Maxi Zapana, me acuerdo a la salida de Boliche Escombro, el chico que había desaparecido en el dique Cabro Corral de apellido Gómez, y otros temas que eran también del interior que por ahí no eran muy conocidos acá en Capital. Se hace una convocatoria en las redes sociales por justamente no podíamos como sociedad permitir de que habían asesinado a 2 turistas francesas
y había que salir a manifestarlo. Se tomó una decisión en las redes sociales de convocar el día viernes 12 de agosto del 2011 a una manifestación en la Plaza 9 de Julio a las 7 de la tarde. Nosotros coincidía con el 4º aniversario de Marco. En cada aniversario vamos a la catedral, digamos, a tomar una misa. Nosotros profesamos la fe católica apostólica romana, por lo tanto íbamos a misa a las 7 de la tarde. Y bueno, se dio esta convocatoria, hubo cerca de 500 personas, una muy buena convocatoria por el hecho. Eran gente pidiendo justicia, no es que los 500 eran 500 casos de algo que haya pasado. Eran, digamos, unos 10 casos emblemáticos que le decimos nosotros con sus familiares y parte de la sociedad que se había visto sorprendida porque el hecho de las turistas francesas, de la manera que la mataron, después cómo se dio la situación de la intervención del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Y la trascendencia que tuvo internacional. La trascendencia internacional, ustedes mismos lo vivieron como cuarto poder, justamente compartir periodismo internacional que venía a la provincia de Salta ante este hecho. Y bueno, la convocatoria fue esa, reclamarle primero al Estado que no se olvidara que nosotros los salteños también queríamos justicia. Te reitero, en ese listado de gente que estaba ahí, que ya venía de años anteriores, de hecho yo ya llevaba 4 años, Cintia Fernández llevaba meses, pero... Cuando vos decís al Estado, ¿es al Poder Judicial o al Ejecutivo o a los dos? Y también al Legislativo. Lo que pasa es que en el caso de la turista francesa se mostró el Estado en sus tres poderes. El judicial porque intervenía en el caso, el Ejecutivo porque dispuso muchísimo dinero, y el Legislativo porque buscaba justamente crear nuevas acciones o permitía inclusive que el propio Poder Judicial realice actividades de investigación, de llevarlo al juez a Francia, de traer gente de Buenos Aires para hacer las autopsias o las pruebas de ADN. O sea, todo ese conjunto se necesita que intervengan los tres poderes, no solamente el judicial. Claro. Entonces nosotros el reclamo era para el Estado en sus tres poderes. ¿Por qué? Porque te reitero, había muchos casos que no habían encontrado resolución, que venían atrasados en el sistema judicial y creíamos que no era justo que no recibamos la misma atención. Se da la primera marcha, digamos, ese día viernes y al finalizar la misma se toma la determinación de marchar todos los viernes a las 7 de la tarde. ¿Desde el 12 de...? Agosto del 2011. Bien, y hasta estos días, ¿cuántas van más o menos? A la fecha nosotros tenemos 321 marchas. No faltaron ni un viernes. No se falta, llueva, truena, haga frío. Hemos empezado a construir en las marchas distintas situaciones. La manera de reclamar, de hacer por escrito, de pedir el compromiso de aquel que te recibe, porque también ampliamos, digamos, se dio una situación particular que por ahí lo analizamos nosotros y lo tratamos de hacer ver, ¿no? Aquellos que tienen la fortaleza de ver que el objetivo es sano, porque es buscar justicia, la justa. Y en la segunda marcha del 19 de agosto del 2011, el actual gobernador estaba en un acto en Mitre 23. Sí. Que tiene una escalera como principal entrada y es la única puerta de entrada y de salida. Ajá. Y la verdad hacía un frío. Por yo me acuerdo, estaba con mi señora, estaba la gente de Ana Fernández, de la de Diego Esper, la de Maxi Zapana, la del chico Cristian Luna, la de Enrique Corregidor. Éramos los papás que habíamos asumido el compromiso el viernes anterior, estábamos prácticamente todos en su conjunto. Pero ya no estaba la sociedad. Claro. Estábamos los papás y algunos que otros familiares. Claro. Y hacía, por la verdad, hacía casi 5 grados bajo cero. Y lo vemos entrar al gobernador, entonces nosotros nos pusimos en la puerta. Nos tenía que recibir, nos tenía que entrevistar, o sea, dar una audiencia o algo. Bueno, no le quedó otra a nuestro gobernador que a las 11 de la noche salir. Y lo hacía acompañado por el ministro de Seguridad, que en ese momento era Pablo Cosiner. Ajá. La ministra de Justicia era María Inés Díez, que no estaba en el acto, por eso por ahí nosotros a veces lo contamos
un poco de gracia, porque te reitero, hay que ver el espíritu de estos papás hoy en día, después de 5 años y 8 meses de estar marchando. La mandaron a llamar, ya estaba acostada la doctora, pero tuvo que presentarse, porque bueno, el gobernador expresó eso, lo que él expresó y lo que viene sosteniendo inclusive hasta la fecha, que los poderes son independientes, hasta hace una semana pasada, ¿no? Porque hemos visto que se han presentado otros tipos de situaciones. Pero bueno, el gobernador manifestó eso, que los poderes eran independientes, que no podía intervenir en los casos de cada uno. Nosotros lo entendemos, los poderes deben ser independientes. No debe haber ninguna interferencia en un juez para tomar la decisión de emitir una sentencia, eso lo creemos y lo sabemos y lo respetamos. Lo que sí se debe interpretar como democracia en la cual vivimos, que hay una interacción entre los poderes. Nosotros estamos desamparados por el poder legislativo, no se han debatido, hoy a la fecha, después de 5 años, no se han producido grandes debates. Por ejemplo, ¿qué tipo de debate? Los que esperan ustedes. Mira, con respecto a la siniestralidad vial, fíjate que en estas últimas sesiones, digamos, de la Cámara Legislativa se ha presentado una discusión con respecto a modificar la ley contravencional respecto de aquel ciudadano que agreda a algún profesor o docente o maestro en una escuela pública. Uh-huh. ¿Es un debate importante? Sí, creo que sí es un debate importante. Hasta se habla de condenar, porque ese es el tema, se le da una sentencia de 30 días de detención o privarlo de su libertad, que sería ese, creo yo, la mejor expresión, privarlo de su libertad por 30 días, por el hecho que ha cometido. Nosotros en la siniestralidad vial le venimos pidiendo el cambio de la ley contravencional desde el año 2013, presentado una nota y todas esas cosas, desde la Comisión de Familiares al Poder Legislativo, que sigue siendo Manuel Santiago Godoy el presidente, que se modifique esa ley contravencional y aquellas personas ya existiendo, porque ya tenemos la ley tolerancia cero de alcohol en sangre como ley provincial, aquella persona que es detenida en un control vehicular y supera el 0 grado de alcohol en sangre, es un potencial homicida. Nosotros lo hemos corroborado, lamentablemente, con la experiencia de haber perdido a nuestros propios hijos. Por lo tanto, creemos que esa persona sí debe ser detenida 24, 48 o 72 horas, depende del grado de alcohol que tenga y la reincidencia, porque te vas a encontrar a varios que pagan la multa y vuelven a conducir de nuevo, y a ellos le da lo mismo porque tienen un poder adquisitivo grande, que ese otro tema también de la fotomulta y todo ese tipo de cosas. Bueno, ese debate nunca se produjo. Y hay muchísimos más fundamentos para eso que para esta ley que ellos quieren tratar. O sea, hay mucho más fundamentos. ¿Cuál? Primero y principal es que vos estás salvando la vida de una persona. O sea, estás hablando de salvar la vida. No solamente de que le efectúes un golpe, como sería ponderar ambas leyes, sino que le estás quitando la vida a una persona. Porque eso es lo que produce el casi 80% de los siniestros viales. Está incluido el exceso de velocidad, el alcohol en sangre o estupefaciente y no respetar las señales viales. O sea, son los mayores causantes de siniestralidad vial. Es un combo más o menos. Raúl, te pido un minuto. Sí. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos para seguir hablando con Raúl Córdoba, referente social en este caso de la Comisión de Familiares de Lucha contra la Impunidad, que tiene diversos casos la comisión, pero con él estamos abordando particularmente lo que es la siniestralidad vial, las muertes que causa, que lamentablemente no cesan. Ya volvemos con más. El gobierno de la provincia ha inaugurado un nuevo espacio de recreación, esparcimiento para los vecinos de la zona sudeste y de toda la ciudad, el Parque de la Familia. El Parque de la Familia funciona de lunes a lunes de 8 a 23 y te ofrece a vos y a tu familia muchísimas actividades gratuitas para que la pases bien, pero bien en serio. A lo largo de sus plazas vas a poder disfrutar del patio de artesanos, ofertas gastronómicas y de propuestas deportivas, culturales y recreativas. Pero sobre todo, el Parque de la Familia es un lugar tuyo, un lugar que seguro te hacía falta. Parque de la Familia.
Gobierno de la provincia de Salta. En Miradas de Mayo, Maika Migorena interpreta al barbero de Sweeney Todd. El actor nos cuenta todo sobre su regreso a la TV con Quiero vivir a tu lado, su carrera como solista y todos sus proyectos. Además, entrevista a Luke Perry, notas especiales, grandes personajes secundarios en series, beneficios exclusivos para tus salidas y, como siempre, te recomendamos lo que no podés perderte de la tele. Todo esto y mucho más a solo 20 pesos por mes. Cablevisión. Atención telefónica a las 24 horas, los 365 días del año. Más de 200 sucursales en todo el país. Soporte permanente desde redes sociales. Sitio exclusivo de clientes. Elegí la manera de conectarte con nosotros que mejor va con vos. Por ejemplo, a ver, te llevo al tema, hablando de la seguridad vial, lo que es la educación vial, ¿no? Porque se ve, la verdad, en la calle, yo manejo, tengo mi auto, ¿no? Yo lo manejo, pero en ocasiones también me toca ser peatón y sufro de los dos, ¿no? Cuando no te dejan cruzar la calle, cuando el auto no frena, cuando te encierra, cuando no ponen guiño. La verdad que por ahí es un caos, ¿no? Algunos casos. La educación vial, por ejemplo, sería fundamental, ¿no? ¿Qué pensás vos? Bueno, nosotros, por ahí para aclararle un poquito a la audiencia, dentro de la Comisión de Familiares tenemos una bandera. La comisión está formada por distintas banderas. Y la bandera que tenemos nosotros y de la cual somos referentes y nos toca justamente poder tratar estos temas, es la bandera de familiares y amigos víctimas de siniestros viales. Tenemos cerca de 50 casos, que no solamente son de la provincia en el sentido de capital, sino también del interior de la provincia, perdón, así sería, en los cuales cada uno ha tenido su particularidad de cómo ha sido el hecho, el siniestro vial, el hecho, como dice, a nivel de la Agencia Nacional de Seguridad Vial o de la Organización Mundial de la Salud se dice que es un hecho. Es algo que ha ocurrido, pero no se ha determinado responsabilidades. Y eso ya le cabe a la justicia. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente por ahí para traer el tema de educación, ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido en esa experiencia de vida? ¿Es fundamental la educación vial? Sí, es fundamental. Es uno de los pilares fundamentales de la seguridad vial. La seguridad vial tiene 3 componentes: el hombre, la máquina y el medio ambiente. En el hombre entran justamente todo ese tipo de cosas. En lo que respecta a la educación, a la justicia, a cómo formar una persona para que tenga esa responsabilidad de conciencia de ese bien material, porque es un bien material. ¿Y cómo podríamos hacer esa educación vial? Bueno, nosotros consideramos, y también lo hemos presentado ya desde el año 2013, que venimos machacando con esto, que es la escuela de conductores. ¿Qué es una escuela de conductores? Bueno, justamente en una escuela identifica, si uno por ahí lo ve, uno fue a la escuela, usted fue a la escuela primaria, yo también fui a la secundaria, a la terciaria, y ese es a donde hay un educando y un educador. O sea, eso es lo que tiene que fortalecer la conciencia para que esa persona pueda actuar en una moral de bien y del mal. Esa es la conciencia, es saber distinguir el bien y el mal. Si nosotros lo educamos para el bien, esa personita, cuando tenga la responsabilidad de tomar un carnet de conducir, ya sea por su vehículo automotor que se compre, una bicicleta, motocicleta, un auto, lo que sea, va a tener en su conciencia el bien y el mal. Entonces, de hecho, creemos que todos vamos a fortalecer el bien. Y eso se hace en una escuela. ¿Por qué? Porque tiene que haber algo sistemático. Usted cuando ingresa a primer grado o a jardines para humanizarlo dentro de la sociedad, porque usted se empieza a rozar, sale de su casa, de su ambiente, de su casa familiar,
y va y se socializa, ese es el jardín de infante, prejardín. Ya cuando va a la escuela primaria ya tiene que empezar a fijar lo que va a ser el poder hablar, escribir, sumar, multiplicar, restar, fijar ideas y todas esas cosas. Y así va avanzando. Y ese proceso tiene 7 años, por eso es séptimo grado. Después sale al primer año y termina en el quinto, por eso es otro proceso. Bueno, la escuela de conductores, yo no digo que va a ser 7 años o 15 años, pero sí tiene que tener un programa en el cual usted vaya por lo menos a recibir no menos de 50 horas cátedras. Claro. Que usted lo entiende también porque también fue a la universidad y todo ese tipo de cosas. 50 horas cátedra son temas específicos en los cuales ustedes se trabajan. ¿Qué es lo que se podría trabajar en una escuela de conductores? Que no es un invento mío. Googleé y ponga escuela de conductores y va a ver cómo se maneja. Ahora, porque a veces uno dice, cuando uno ve que alguien hace malas maniobras, dice, ¿dónde habrá aprendido a manejar este? Por supuesto. Y no solamente eso. ¿Cuál es el contenido de una escuela de conductores? Toda la parte teórica a lo que se refiere a leyes, a responsabilidades y obligaciones que usted pueda tener, señales viales, todo ese tipo de cosas. La parte práctica, a donde usted tiene que tener conocimiento de la mecánica ligera de un vehículo, porque aunque no lo crea, hay personas que se compran un vehículo y no saben cuál es la función de la batería. O vos le decís, conecta la batería y no sabe cuáles son los cables. Suele suceder. No todos nacemos sabiendo. Claro. Esto es como cuando vos te compras un televisor nuevo y vos ves que tiene 50 agujeritos, pero no sabe para qué. Y sí, seguro. Aprieta el control y se prende, pero después hay que aprender qué son. Bueno, el vehículo automotor es lo mismo. Entonces, mecánica ligera, todo lo que es la parte teórica, y después viene también algo importante que tenemos que tener, que es justamente, lamentablemente, en la siniestralidad vial, lo que es primeros auxilios. Porque fíjate vos que uno mismo se produce, digamos, en su cuerpo lesiones porque no sabe conducir. Y eso lo vemos a diario, y inclusive se quitan la vida algunos. Y después, lamentablemente, cuando le quitas la vida a un tercero o lesionas a un tercero. Que fíjate vos cómo se va acoplando las situaciones que hoy en el Código Penal argentino ya sí existe la escritura de abandono y no asistencia a la víctima. Es un agravante. Que es un agravante. Cuando vos realmente tendrías que tener una educación vial, que no tenés que abandonar a la persona. Y tenés que estar preparada para unos primeros auxilios. Por lo menos decir, a ver, le voy a vendar con una remera, una camisa, lo que sea, para que deje de sangrar la persona según sea la lesión. O sea, todo eso se tiene que aprender en una escuela. Ahora todos nos dicen que se dictan clases en la escuela, está dentro de, digamos, los lineamientos. No. ¿En las escuelas públicas? En las escuelas públicas está, digamos, en los que ellos le llaman los lineamientos que siguen los docentes, ellos tienen transversales y horizontales. Bueno, algo entiendo porque mi señora es docente, pero no es una materia que no tiene calificación. O sea, educación vial en las escuelas no tiene calificación. El docente la va a ir integrando de distintas maneras, ya sea en la parte de matemática, cuando tenga que mostrar los números, ya sea en la parte, por decirte, de ética, que pueda dar algo, digamos, de algún contenido respecto a la seguridad vial, en la parte de geografía, que pueda enseñarte las circulaciones de las avenidas, y eso. Pero son temas muy transversales, o sea, no son muy específicos. La maestra hace mucho, de hecho tiene su obligación de que vos sepas leer y escribir, sumar y multiplicar, y se va a razonar, digamos, la parte de lengua y todas esas cosas. Esa es tu finalización de la escuela primaria. Entonces, yo soy muy crítico con aquellos que dicen que estamos apostando a la escuela primaria porque ahí se está dictando seguridad vial y se está instruyendo a los docentes. No tiene calificación. Entonces, vos no podés saber si realmente en un año se le enseñó realmente el contenido necesario para decir que estamos enseñando educación vial en las escuelas. Y después en el ámbito legislativo, por ejemplo, el Consejo Deliberante en Salta Capital aprobó en su momento que se cree la escuela de manejo, pero le pregunté hace poco al secretario de Tránsito en qué estaba esa situación y me dijo que sí, se la aprobó en su momento en el Consejo, pero que no llegaron
fondos nacionales para poder implementarlo y por eso por ahora está en la nada. Bueno, ahí está la otra pata que también necesitamos con respecto a la seguridad vial, y esto reitero, cuando nosotros tenemos como objetivo, no solamente por el hecho que me haya pasado a mí en lo personal como experiencia de vida, sino como todo ciudadano y prójimo al lado tuyo, debemos velar por la vida de las personas. Las políticas de Estado tienen que ser fehacientes y no tienen que tener barreras. Ese verso, porque es un verso que lo vengo escuchando yo desde el momento que se planteó en el Consejo Deliberante, y era el que lo planteó el proyecto fue Fernando Echazú, que después era referente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en su momento, ahora es del transporte automotor pesado, algo así, tiene un cargo dentro de, no me acuerdo la sigla de la institución, con eso de que no hay fondos para hacer una escuela. Si vos realmente como política de Estado, no solamente a lo que compete a un municipio como Salta Capital, sino a la provincia en sí, tienen la intención de salvar vidas, bueno, van a pasar todas esas barreras. ¿Qué necesitamos para una escuela? Una escuela de conductores, que lo dice la 24449, dice que podrá habilitar ya sea el municipio o la provincia o acciones privadas también, una escuela de conductores que estén bajo el lineamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y todas esas cosas. Pero pueden hacerlo, tienen la potestad de hacerlo. Yo le pediría hoy al sistema legislativo que me expropie un terreno. Puede hacerlo. Sí, lo que solo acondicione. Licenciados en seguridad vial existen en la provincia y ya lo tienen. La gran parte están en la policía de la provincia, porque también ya tiene su dirección de seguridad vial. ¿Qué es lo que vos necesitas? Licenciado en seguridad vial. Todo el aparato físico, digamos, si se puede decir, por ahí una computadora, hasta un simulador. ¿Cuánto le puede salir un simulador a la provincia? 3 millones de pesos. ¿De vehículo? Para... Un simulador para, visto cómo hacen, si vos vas a Buenos Aires, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, es algo inmenso. Inmenso, tiene unos galpones inmensos, ahí tienen simuladores. Y esto de la Agencia de Seguridad Vial dice, por eso digo cuando dicen que no hay fondo, ¿no? La Agencia Nacional de Seguridad Vial la crea Néstor Kirchner en la última etapa de su gobierno. Le da muchas facultades, interviene en todas las provincias, tiene su delegación, de hecho está en Capital Federal, y tiene dentro de su presupuesto casi 10 millones de dólares tenía en ese momento, en el 2008, cuando se inauguró. En el 2008, 2009 creo que se inaugura la Agencia Nacional de Seguridad. 10 millones de dólares anuales para manejar todo lo que es la Agencia Nacional de Seguridad. Es más, hoy la Agencia Nacional de Seguridad Vial se mantiene con el 1% de cada licencia que se toma por primera vez o se renueva en todo el ámbito del país. O sea, todos los municipios y provincias aportan el 1% del costo de una licencia a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿Vos me decís que no hay fondos para hacer una escuela? Claro, quiere decir que se los puede conseguir, ¿no? Ahora, otro tema. ¿Vos qué pensás, Raúl, de la gente que comete las infracciones de tránsito, ¿no? Por ejemplo, cruzar un semáforo en rojo, o cuando el peatón llega a la esquina y tiene primero el derecho de pasar, no, se tira el auto encima, o se frena sobre la senda peatonal, se ve que no viene nadie, se pasa y el peatón casi es invisible. Bueno. Cuando uno hace una maniobra sin poner guiños, cuando no pone baliza y se frena de golpe. ¿Por qué pensás que la gente lo hace? Mira, la escuela de conductores sería para la nueva generación. La nueva generación. Hoy, digamos, hagamos futurología, está la escuela de conductores, usted va, se inscribe, cumple con su ciclo y recibe. Se supone que usted va a salir con la responsabilidad de que no va a cometer los errores que estamos visualizando o que usted lo está nombrando. Esa es la nueva generación. ¿Qué hacemos con los que hemos quedado atrás? Y que están manejando, claro. Bueno, eso es la campaña que tiene que tener responsabilidad el Estado, porque es el Estado quien tiene los fondos para hacerlo, y son las campañas de educación vial. Ya sea radio, televisión, folletería, cursos,
instrucción, eso tiene que ser algo sistemático. Yo he sido crítico también porque me han preguntado en otros colegas suyos, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay reacción? ¿Por qué no se toma el peso de la situación? La siniestralidad vial es una mortalidad comprobada por el hombre, y en nuestro país se cobra entre 9.000 y 10.000 vidas en forma anual. Todas que se puede prevenir. Que se pueden haber evitado. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos, digamos, como espejo, como otras situaciones, podemos hablar del dengue. Chikungunya, que se llama ahora, por decirte, o algún otro tipo de enfermedades que puedan surgir en su momento. ¿Qué hace el Estado prontamente? ¿Qué hizo el Estado prontamente con la situación del dengue? Bueno, se hizo el descacharrado, salió el ejército, no me digan que no, porque esto fue en capital y en el interior de la provincia, salieron los intendentes, salieron los legisladores, salió el gobernador, que teníamos que frenar esto porque nos podía causar mucho daño, ¿cuántas muertes causó el dengue en los últimos 3 o 4 años? Creo que, no quiero equivocarme en la estadística, creo que no ha superado las 20 personas. Y en los últimos 3 o 4 años la siniestralidad vial se ha llevado en la provincia más de 800 muertes de personas, y en muchos de los casos inocentes. Ahora, ¿cómo hacemos para conducir eso? Y bueno, es el Estado el responsable. Justamente, hablamos de educar, ¿no?, al que va a conducir y al que ya está conduciendo, concientizarlo y mostrarle cuáles son las reglas y que tiene que cumplirlas. Después, ¿qué más puede haber? Semáforos por todos lados, puede ser una solución, reductores de velocidad. Eso es lo que hablábamos de los 3 ejes de la seguridad vial. El hombre por un lado, la máquina. Hoy a la máquina no le podés echar la culpa. Un auto 0 kilómetros que compras hoy tiene el 99% de un sistema de seguridad. Es decir, no meter el tema de la revisión técnica obligatoria en un auto nuevo. De hecho no se da, porque vos lo llevas creo que después de los 2 años recién a una revisión técnica obligatoria. Pero me refiero que ya viene con todo un sistema de seguridad incorporado, que antes no existían el airbag, que se llama. O el sistema de frenado. Exactamente, los frenos a disco, no existían. Ahora sí existen los parabrisas que vienen de otro tipo de material para que no termine explotando, la misma chapa, las mismas posiciones de como es la butaca, todo eso no existía. Ahora sí existe. Entonces el automóvil, la máquina, no hay que sí echarle la culpa al auto. Exactamente. El medio ambiente es a donde también fallamos. ¿Por qué? Porque vos a veces vas a una esquina, como decís vos, peatón, quiero respetar el tránsito, quiero ser un ejemplo. ¿Qué me pasa cuando voy a una esquina? No está la senda peatonal. Y eso no es obligación del peatón. Y cuando se habla de senda peatonal imaginaria, que ya uno debe saber la norma. Pero no es que tengamos que imaginar, porque se supone que también el Estado, y vos le estás aportando tus impuestos, tiene que tener la solvencia suficiente para pintarte una senda peatonal. ¿Qué costo puede tener? Podemos decir costo altísimo. Bueno, terciaricemos la situación. A ver, cuando en su momento decíamos que Salta era muy oscura, que había lugares donde no llegaba la iluminación, bueno, salió un luminario, por decirte, creó un proyecto, presentó Luzal, se la hizo terciarizada. Vos en la boleta de la luz, yo creo que estoy pagando, no sé si 12 o 15 pesos por Luzal, y hoy levantás el tubo y decís, señores, se me quemó el foco de la esquina, por favor, le doy la dirección, y en media hora, 1 hora tenés la camioneta cambiándote la luz. Bueno, terciaricemos, si queremos contribuir por la vida, terciaricemos la infraestructura, pero específicamente para la seguridad vial, para que se mantengan los semáforos, para las sendas peatonales, para la señalización, en los nuevos barrios, como el Guayco, que es un emprendimiento nuevo, que no tiene más de 2 años, ya tiene que tener su senda peatonal, porque esa familia nueva que se ha instalado, que seguramente son todos jóvenes, y van a empezar a tener agrandar su familia, o esos chicos tienen que identificar. Pero no podemos estar hoy en día, yo vivo en el barrio San Carlos, la escuela de San Carlos, si bien está el cartel de escuela y esas cosas, los lomos de burro, que tampoco son, digamos, autorizados por ley, pero sin embargo se lo pone, no están pintados.
Entonces, vos le enseñás en la escuela pública al chico a que respete y salís, y la senda peatonal, que es algo muy importante, la señalización para ese adulto, para ese persona mayor que hoy conduce y no lo vamos a mandar a la escuela de conductores y decimos cómo lo vamos a capacitar o concientizar, bueno, es de esa manera. Llevarlo a que sean nuevamente chicos, aunque le moleste por ahí a muchos, va a decir, pero está pintado acá, hay señales acá. Sí, es de esa manera en que vos vas a ir a esa generación que ha quedado sin ir a la escuela, llevarla a la concientización. Siempre va a existir la oveja negra, que no te va a respetar nada y esas cosas. Bueno, para esa oveja negra tenemos otro problema, que es el sistema judicial. Tenemos un sistema judicial y volvemos lamentablemente de nuevo a lo mismo. El 99% de las condenas son excarcelables. Las multas o fotomultas que se cobran ahora, te reitero, hay personas de muchísimo poder adquisitivo, y si vos ves en el conjunto de la estadística de la siniestralidad vial, la intervención en lo que se refiere al vehículo automotor como auto, son autos de alta gama o que no tienen muchos años de uso, por lo tanto la persona que es el conductor es una persona de buen poder adquisitivo. Entonces vos le decís, le voy a cobrar una multa de 20.000 pesos. No hay problema, muchacho, va y te la paga y a la semana siguiente volvió a cometer la misma infracción y te la va a volver a pagar de nuevo porque tiene un vehículo que sale 1 millón de pesos. Claro, ahí tiene que actuar el Poder Legislativo, ¿no? Raúl, hacemos la última pausa en esto que es Directo a la Fuente. Estamos charlando con Raúl Córdoba, referente de la Comisión de Familiares de Lucha contra la Impunidad, y particularmente el tema de la siniestralidad vial, ¿no? Que lamentablemente tiene muchas víctimas fatales que también están allí en esta comisión pidiendo justicia. Ya volvemos con el último tramo. Descubrí los Medici en Cablevisión Flow. Is changing, and Florence perceives its place. Una serie que cuenta la vida de los primeros banqueros en Italia, el dinero para conseguir el poder y el poder para guardar el dinero. Vas a poder verla cuando y donde quieras en la carpeta Series de On Demand. Perception is power. And we must be powerful now more than ever. Disfrutala en todas tus pantallas con Flow. Cablevisión. El gobierno de la provincia ha inaugurado un nuevo espacio de recreación, esparcimiento para los vecinos de la zona sudeste y de toda la ciudad, el Parque de la Familia. El Parque de la Familia funciona de lunes a lunes de 8 a 23 y te ofrece a vos y a tu familia muchísimas actividades gratuitas para que la pases bien, pero bien en serio. A lo largo de sus plazas vas a poder disfrutar del patio de artesanos, ofertas gastronómicas y de propuestas deportivas, culturales y recreativas. Pero sobre todo, el Parque de la Familia es un lugar tuyo, un lugar que seguro te hacía falta. Parque de la Familia, Gobierno de la Provincia de Salta. Regresamos para este último tramo de esta propuesta que trajimos a Somos Salta, de ir directo a la fuente para consultar diversos temas. Hoy estamos con Raúl Córdoba, referente de la Comisión de Familiares de Lucha contra la Impunidad, hablando de siniestralidad vial. A él le tocó perder un hijo justamente en ese aspecto, pero hay mucha gente que también sufrió la pérdida de un ser querido y que está dentro de la comisión pidiendo justicia. Algunos la consiguieron, pero bueno, el dolor queda y el apoyo continúa para el resto de las familias. Vamos a seguir preguntándole a Raúl al respecto. Hablábamos, Raúl, de la falla humana, no tanto de la mecánica, los autos ahora vienen mucho mejor adaptados y demás, de la infraestructura, ¿no? Hablamos de semáforos, sendas peatonales, reductores de velocidad. Hace poco se presentó por parte de la Agencia de Seguridad Vial los puntos críticos. Sí. Y ya son reiterativos muchos de los puntos críticos y se siguen dando siniestros viales en esos puntos críticos, principalmente por la imprudencia a la hora de manejar, ¿no? Velocidades máximas que están marcadas, pero gente que no la respeta, la distancia entre los vehículos que provocan los choques en cadena,
¿Vos qué estás viendo en la provincia? ¿Hay inversión en lo que es infraestructura? Dijimos recién, o lo planteaste, que falta que se invierta más en educación, pero en infraestructura, por ejemplo, ¿qué estás viendo a nivel provincial? A nivel provincia hay dos acciones que son muy claras. En lo que se refiere a las rutas nacionales, o que van paralelas por ahí a las rutas provinciales, ya sea por la parte de Orán, Tartagal, Metán, Rosario de la Frontera, Cafayate, esas cosas. Hay una inversión de este nuevo gobierno actual, de Cambiemos, de lo que es la presidencia del ingeniero Macri, donde se está viendo justamente la inversión con respecto a eso, pero son rutas nacionales. Se han terminado gran parte de lo que es la ruta Orán-Pichanal, ya prácticamente está para ser entregada este año, después de 8 años que la tuvo la provincia, que no la pudo terminar. Un tramo muy importante, embarcación Orán, llamada también en muchos de los casos la ruta de la muerte. Ya está planificado todo lo que va a ser la zona de Güemes, la parte de Metán, de Rosario de la Frontera, unir, que eso no es que esté visualizado en una estrategia o en una trayectoria, digamos, de obra vial, porque viene desde Rosario, llega a Tucumán y en algún momento va a terminar en el norte de la provincia, inclusive parte de las rutas que corresponden a la provincia vecina de Jujuy. Tal vez en este año y medio hemos visto poco, pero se viene trabajando, sobre todo una autopista de 4 carriles de lo que decimos la zona de la muerte de Metán, Rosario de la Frontera. En lo que respecta a la provincia, en la parte de capital, de lo que le corresponde al municipio, no se han mencionado, o al menos nosotros no hemos escuchado, respecto a la infraestructura vial, decisiones políticas de Estado, como 2 puentes más en el río Arenales, que permitan a la gente de San Luis, de la zona del Valle del Lerma, conectarse más rápidamente, ya sea ingresando por la zona de la calle Orán, o La Barría, o el propio Santa Lucía. Necesitamos 2 puentes más. ¿Por qué? Porque congestionar, decís vos, otras áreas. Exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos, lamentablemente, nuestra ciudad está en un valle a donde tiene 2 ríos. Fíjate vos que la problemática verano a verano es el río Vaquero. Un solo puente, la caldera un solo puente, y la población se fue agrandando. Ya la caldera ya no es 10 habitantes, por decirle con el respeto que tiene, sino que ha crecido. Claro, colapsó el puente en época de mucho movimiento y todas esas cosas. No se termina de tomar la determinación de que tienen que hacerlo, reitero, ensanchar algunas otras avenidas, tomar la decisión de levantar el estacionamiento medido en algunas calles claves del ejido ya de la capital, o sea, 10 cuadras al centro. Independientemente de eso, la política de Estado que hemos visto de parte del gobierno, y que lo ha anunciado el propio intendente, que yo creo que no era de urgencia, sí es una obra importante, que es el Paseo de la Fe. El Paseo de la Fe va a ser semi-peatonal, varias calles céntricas, como por decirte la Casero. Va a ser semi-peatonal, va a ir siguiendo un circuito hasta terminar en el convento. Del convento se busca un circuito hasta la Viña, de la Viña hasta la Merced, de la Merced hasta la Catedral, o creo que va por la Leguizamón, por la... Sí, que actualmente son calles habilitadas de vereda a vereda, para de vereda a vereda. ¿Vos decís que favorecería? No, contrariamente no va a favorecer. ¿Por qué? Porque no se hace otro tipo de infraestructura, que es llevar las instituciones a los otros centros, como ser, por decirte, buscar, por eso ahí yo reitero, es política de Estado, en un barrio como Ciudad del Milagro. Vos tenés que expropiar un terreno y ponerle una sede municipal, una sede del ANSES, un banco nación, un banco provincia. Claro, vos decís para no nuclear en este caso el flujo vehicular, no venga acá, mucho en el centro. La gente sigue viniendo al centro, y no es solamente por el problema, reitero, de que puedan existir colegios privados, que ya había un proyecto de no generar más matrícula para que no siga ingresando también el flujo de gente al centro, que quedó en la nada. Y bueno, yo creo que mientras el Estado no vea esa manera,
ya sea tomar los 4 puntos cardinales, más que habilitar este último parque de la diversión, no sé cómo le llaman, de la familia, le hubiese puesto realmente ese parque de la familia, reitero, instituciones como el ANSE, como la municipalidad, como, no sé, otras instituciones que hagan que la gente no venga al centro. Y porque vos decís que eso termina generando los siniestros viales en algunos puntos, cuando yendo sí, porque tienen que ir al centro. Porque colapsa, y fíjate vos que tenemos que verlo justamente en una situación. Una de las industrias que sostienen al país es la industria automotriz. Una de las industrias que más ha vendido en estos últimos meses ha sido la parte de las motocicletas. O sea, ¿dónde vamos a meter tantas motocicletas? ¿Dónde vamos a meter tantos vehículos? Colapsó, ¿no? Está el parque automotor, porque llegan también a capital del interior. Exactamente, vos fijate la problemática que tenemos con respecto a lo que le llamábamos antes el Valle del Lerma, que lo veíamos tan lejos. Sí. Si vos agarrás de acá Cerrillo y la Merced, el Carril, y vas a ver todo la cantidad poblacional que hay, y mucha de esa gente, casi el 70%, no utiliza el vehículo automotor, utiliza el transporte público de pasajeros. Que es otro tema también, ¿no? La forma de conducir el transporte de gran magnitud. Exactamente, entonces te reitero, la muerte o el siniestro que causa el siniestro vial va a existir siempre. La problemática que tenemos es que son estadísticas muy altas, muy elevadas. Y no solamente por ahí nos quedemos con hablar en lo que se refiere a la mortalidad, sino a las lesiones. Nosotros semanas atrás hemos recibido el llamado de una persona que quería comunicarse con nosotros para ver cómo la podíamos orientar, porque esta mamá, su marido, conduciendo una motocicleta, le tuvieron que apuntar una pierna. Entonces, mirá el conflicto que ingresa a la familia, una persona que es la que trae justamente el sustento a la casa, ahora está sin un miembro de su cuerpo, pasa a cobrar una jubilación o una pensión, hay que hacerle otro tipo de atención, genera que los chicos tienen un trauma psicológico, todas esas cosas, y eso es quintuplica las estadísticas en referencia a aquel que ha muerto. Si vos tenés 200 personas por año que han fallecido, tenés 1000 personas que quedan con serias lesiones. Tipo de lesión. Y además tiene otro tema, ¿no? Que me tocó también tocarlo en un par de oportunidades, que es que gran parte del banco de sangre va a parar a operaciones de urgencia por siniestros viales, y después cuando una persona necesita ser operada de algo, tiene que salir a buscar donante, porque el banco no tiene lo suficiente, porque la mayoría se va justamente en asistir a la víctima del siniestro. El 70% de las camas del hospital de guardia de San Bernardo está ocupada por accidentados en siniestros viales. El 70%, ¿esto qué quiere decir? De 10 camas, 7 son accidentados en siniestros viales. El otro puede estar ya sea por una coronaria, por una infección o por una gastritis, algo, pero las otras 7 personas han sido por siniestros viales. Y para colmo tenemos un solo hospital de referencia que no solamente recibe la gente de capital, sino que se produce un siniestro vial en el interior de la provincia. Y el interior de la provincia tiene una particularidad. Cuando se produce el siniestro vial, en muchas de las estadísticas han demostrado que son más de 2 personas. ¿Por qué? Porque, bueno, está el sistema de las rutas. Mayormente se produce una colisión, a donde inclusive pueden perder la vida 2, 3, 4 personas, o quedar lesionadas 2, 3 o 4 lesiones, y eso es lo que satura, digamos, el hospital, ¿no? Raúl, antes de terminar, pues ya se nos va el programa, consultarte, es un año electoral, y consultarte porque militás dentro del radicalismo y vas a apostar una vez más como referente social a ocupar algún tipo de escaño para poder defender y, por ejemplo, llevar alguna de las alternativas que estabas planteando recién. Sí, justamente la intención, te reitero, como lo charlábamos al comienzo del programa, nosotros creemos que primero fundamentarlo en que la muerte de nuestro hijo no sea en vano, nos ha enseñado a cómo vivir la democracia y cómo entender como ciudadanos que tenemos derecho a participar. Y sobre todo si uno tiene por ahí la intención, digamos, de un bien común, de querer modificar algún tipo de cosa. En estos 5 años también de integrar la comisión de familiares, vemos que desde afuera se hace granito a granito
pero desde adentro creemos que podemos hacerlo mejor. Entonces, se habló en su momento con los papás de la comisión, yo le he manifestado abiertamente que como me lo apoya o el derecho que me da la Constitución, que puedo participar como ciudadano. Los requisitos para participar son ser mayor de edad, tener una residencia fija en la provincia, saber leer y escribir y tener una ficha partidaria. Bueno, yo hace 2 años que estoy en la Unión Cívica Radical, inclusive formo parte de la mesa, soy secretario de la mesa de la provincia, de la Unión Cívica Radical, y sí, mi intención yo ya se le he expresado a los dirigentes como la presidencia y la vicepresidencia del partido, de que quiero ser un candidato dentro de estas elecciones legislativas. De hecho, me interesa mucho el Consejo Deliberante, porque bueno, es a donde yo más he aprendido, digamos, en el contacto con los papás de la comisión y en el estar, en el participar, en el escuchar, en el vivenciar también ciertas cosas, que desde adentro podemos llegar a plantear algún tipo de proyecto. De hecho, mirá, nosotros hoy por hoy, en esto de hablar, de debatirlo al tema, el concejal Ortiz de la Unión Cívica Radical tomó algo que nosotros lo debatíamos siempre, que era la asistencia a las víctimas. Y en el Consejo Deliberante se llegó a presentar por parte del concejal Ortiz de la Unión Cívica Radical el proyecto de la Oficina de Asistencia a la Víctima. Tal vez por ahí suene, hemos recibido algunas críticas también, como que actuamos después del hecho, pero bueno, hay que estar en los zapatos de uno y saber entenderlo, cómo se puede ir manejando esta situación. ¿Qué es lo que ha generado esta Oficina de Asistencia a la Víctima? ¿Qué es lo que queríamos nosotros? Que cualquier ciudadano que lamentablemente se vea involucrado en esta situación, en todo en la oscuridad que tiene en su proceso de duelo, encuentre por ahí una oficina donde un abogado le diga: mire señora, esta es la ley, esto es lo que va a pasar, esto es un abogado querellante, esto es un fiscal, esto es un juez, esto es presentar una denuncia, esto es caducar una prueba, este es el máximo de la sentencia, lo que corresponda. La asistencia psicológica para los papás, para los hermanos, para la gente que queda, y la asistencia social, porque a veces el Estado, sí, y en eso está obligado a asistir a las personas. Claro. Así que bueno, esa es la intención, de participar en el derecho que nosotros creemos como ciudadanos tenemos, y hacerlo. Bueno, agradezco a la Unión Cívica Radical que me dé ese espacio, ¿no? Bien, yo te agradezco a vos, Raúl, por haber venido, y será hasta un próximo encuentro, seguramente. No, gracias a ustedes realmente, y un abrazo de corazón de parte de los papás. Te agradezco, Raúl. Bueno, hasta aquí llegamos. Esto fue Directo a la Fuente y fuimos directamente a hablar, a charlar con Raúl sobre esta temática, ¿no? Que es la seguridad vial y tantas muertes que lamentablemente registra cada año a año. Llegamos al final. El próximo sábado a las 10 de la mañana nos volvemos a reencontrar.